Grabando, tenemos cámara, tenemos sonido. Silencio en el set. Amigos, sean bienvenidos. Ahí estoy grabando. Sí. Sean bienvenidos a un podcast, a un capítulo más. Nos levantamos hoy a las 4 de la mañana, güey, para grabar esto. Llevamos 10 capítulos grabados. Hay que hacer la intro. A ver, güey. Gente, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, pues estamos desayunando. Esperemos que les pueda gustar este capítulo donde vamos a estar comiendo. Y queremos aprovechar para comer y grabar al mismo tiempo. En el capítulo pasado estuvimos hablando de 11, de Stranger Things, de la dimensión astral y todo eso. Y quedamos que íbamos a conectar con un personaje muy importante, muy conocido. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen. Y este personaje tiene que ver con los dos primeros capítulos. Con el lado astral, experimentos, pero también con conspiraciones, con la CIA, con todo esto. Este personaje se llama Jacobo Grinberg Silverbaum, mexicano de origen judío, que, a ver, a grandes rasgos, pues fue maestro de psicología, estudió la carrera de psicología en la UNAM. Él tenía su laboratorio de psicología dentro de la UNAM. Nos quedamos en que este personaje no tenía su laboratorio en la misma universidad donde estaba estudiando. Pero ¿qué te parece si mejor explicamos el por qué interés o por qué, cómo se creó este personaje? A ver, gente, Y para atrás. vámonos un chingo de años para atrás. Hagan de cuenta, Jacobo Grinberg, de hecho, tiene un hermano que es actor actualmente de telenovelas y teatro, me parece. Pero Jacobo tiene varios hermanos y viene de una educación de una familia judía. Entonces, como tal, fue educado como en los principios de vida judíos, en el tipo de educación de la comunidad judía. Y Jacobo, aquí va una parte muy importante. Siempre tenía la perspectiva de su señora madre como una mujer perfecta, como una mujer que camina muy bien, que se viste bien, que ante la sociedad es perfecta, que es la mejor hermana, que es la mejor madre, que es la mejor hija, que es la mejor esposa, la mejor amiga, como una mujer modelo perfecta en todos los aspectos. Una idealización a la figura de su madre como Exacto. Hay una idealización, güey. ¿Y eso qué es? Un grave error. ¿Por qué? En general. ¿Mande? En general, no solo con... O sea, en cualquier aspecto, güey, si hubiera idealizado a otra persona sería la misma cagada, solo que era su madre. Gente, no idealicen, porque luego se decepcionan ustedes mismos. Ni romanticen, ni nada. Entonces, lo que yo les puedo decir es que Jacobo tenía esa perspectiva de su mamá, pero haz de cuenta que su mamá le dio cáncer, más específicamente creo que cáncer en el cerebro. Entonces eso fue un parteaguas, porque a partir de ahí Jacobo vio a su madre físicamente en decadencia y él ya no llegó a un punto donde ya no la reconocía como su madre. Todo esto nos lo cuenta Jacobo en su serie de libros, muy interesante, se lo recomiendo. Entonces Jacobo ahí ya tuvo un conflicto con la figura femenina, güey. Porque dice, es que mi madre es perfecta, cómo está enferma, cómo se ve demacrada, sí, ella no es mi madre. Justo esa, lo que tú decías, la decepción. No, bueno, yo creo que no es la decepción porque es tu madre, pero sí como el rompimiento de esa figura perfecta. Ver cómo todo se va cayendo en añicos poco a poquito tiene que ser traumante, güey. O sea, pobre cabrón.
Que por cierto, después de este suceso es cuando él se empieza a interesar en todo lo que al futuro terminó haciéndolo Jacobo, ¿eh? Sí, precisamente como el cáncer de su madre se alojó en el cerebro, Jacobo Grinberg, posteriormente todos los estudios en laboratorio, mayoritariamente los hacía al estudio del cerebro humano. Y esto obviamente, por consecuencia, te lleva al estudio de las capacidades del ser humano. Es aquí donde Jacobo empieza a involucrarse en lo que coloquialmente se le conoce como parapsicología, o ya fenómenos más sociales, psicológicos, que tienden a caer en lo paranormal, en toda esta serie de sucesos que son reales, ya lo hemos hablado. Entonces Jacobo estaba, creo que en Estados Unidos, iba caminando. Cabe resaltar que él, por su educación y los maestros que tuvo en la carrera, se convirtió en un psicólogo y en su laboratorio sumamente, exageradamente metódico y muy cuadrado, muy recto, muy lo que dice el libro, lo que dice las indicaciones, y más de allá de todo eso no existe nada. Entonces Jacobo estaba en Estados Unidos de viaje, me parece, y en este punto entra a una conferencia donde había un yogi. Un yogi viene siendo pues estas personas de espiritualidad ancestral, de sabiduría ancestral, que vienen de parte de la India. Se les conoce como yogis, practican el yoga, meditación, etc. Entonces son personas que suelen ser muy sabias. Y en esta conferencia, él, no recuerdo muy bien, tiene una conversación con el yogi. Él se mete en una conferencia pública, ¿no? Se mete y él le empieza a cuestionar, oye, pero esto y esto, y este yogi le responde sus preguntas, y las respuestas que él le da lo llevan a Jacobo a tener un viaje más místico, interior, o sea, a plantearse preguntas y reflexiones personales que rompieron con este esquema de, no, es esto, hombre de ciencia, cuadrado, metódico, exageradamente. Rompió con esto, y aquí Jacobo se empieza a interesar más en el ser humano, en el estudio del cerebro y las capacidades, pero se da cuenta que hay personas con ciertas habilidades que han logrado lo que se le conoce como precisamente los yogis, chamanes, brujos, sabios, todo este tipo de personas. Digamos que entra al campo espiritual de lleno, empieza a conocer todos los parámetros y las habilidades que tienen estas ciertas personas. Justo después de esta conferencia me dice, o sea, fue su primer contacto así con lo espiritual, que lo obliga a... Es como una pared, topa con esta pared y dice, tal vez si hay algo más que mis métodos. Precisamente, o sea, a partir de esta conferencia se generaron muchas preguntas existenciales en él, y fue que lo llevó por consecuencia de esta otra situación. Ahora, aquí es donde hay una mentira que Jacobo dice, pero luego él dice que mintió. Todos conocemos que, Jacobo Grinberg va a lo largo del tiempo estudiando y siendo discípulo, estudiando psicológicamente y aprendiendo de personas de poder. O sea, empieza a explorar este güey. Empieza a contactar con chamanes, con guías, con gente poderosa que hace magia, y empieza él a ser discípulo de ellos. Y dentro de estas personas conoce a una persona que se llama Pachita. Ya sabemos quién es Pachita, es muy conocida. Las operaciones y todo lo que generaba Pachita. Se supone que en primera instancia Jacobo dice que conoce a Pachita por X persona o por X libro. Se dice que conoce a Pachita por otras razones. Pero como tú dices, tiempo después, él mismo llega a desmentir sus propias palabras para después pues, revelar que en realidad la conoció en esta localidad, que no sé si decirla. Sí, o sea, miren, Jacobo
dijo en uno de sus libros que él había conocido a Pachita porque mágicamente Por relatos, creo. llegó a su casa de Pachita y Pachita le dijo, Jacobo ya te estaba esperando. Y dijo, ay, chido, ¿cómo me conoces, güey? Si nunca... Entonces como que un descubrimiento esporádico, como un descubrimiento... Ay, De repente apareció una vieja ajá, y que la materializa conocí. órganos. pero no fue así. Jacobo no vio a Pachita, no. El primer contacto que tuvo Jacobo con Pachita no fue conociéndola en la casa de Pachita, no. Fue en Los Pinos, sí, en la casa pues, presidencial de aquí de México, donde habitan los presidentes, Los Pinos. Va a ser muy mencionada esa localidad porque tiene mucho trasfondo esa madre. Solo que es tema de gobierno y ustedes... Nos metemos en pedos. Pero bueno, ahí es donde oficialmente se conoce Pachita y supongo que otros hechiceros, obviamente, güey, se conocen entre sí. No se sabe mucho, bueno, yo en mi caso yo no sé mucho si hubo otra interacción o... ¿Sabes qué? Mañana un cafecito en mi casa, güey, para que Jacobo llegara a este encuentro. Pues lo que pasó fue que no recuerdo, y te voy a ser sincero, si el presidente en turno, su esposa o su hermana, no me acuerdo realmente cuál de las dos era, estaba muy interesada en todo esto paranormal y así. Ahora, es bien conocido que muchos políticos acuden a situaciones de magia, situaciones de brujería, para pues obtener sus objetivos. O protección, porque bueno... Ajá. Como el presidente Fox, digamos. Entonces, la hermana le dice a Jacobo, ¿sabes qué, Jacobo? Ven aquí a Los Pinos, vamos a tener una cita para ver si yo puedo financiar algunos experimentos que tú haces con el cerebro, con las personas, para ver qué resulta. Y sirve que conoces a una personita. Jacobo va a la cita, llega, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué chingón? Se sientan, toman el té, se comen su huevito como nosotros, güey. Y en eso entra Pachita a Los Pinos, llega también a la reunión y ahí es donde oficialmente Pachita y Jacobo Greenberg tienen el primer contacto. Solamente que Jacobo mintió que se habían conocido en otras circunstancias porque esta familiar del presidente Quería mantener el perfil bajo, supongo. quería decir, ¿sabes qué, Jacobo? No publiques que conociste a Pachita en Los Pinos, por favor. Sí, güey, pinche escándalo en latinos, güey. Sí, o sea, se hace todo un desmadre, güey. Sí, ¿por qué tiene que haber alguien tan polémica como Pachita con alguien de la presidencia, güey? Algo así tan cercano. Pero bueno, eso fue... Ahora, es que también es aceptar lo que ellos nos niegan. O sea, aceptar que, por un lado, la parte oficial, el sistema educativo te dice, no, pues la brujería y todo eso no existe, son supersticiones. La ciencia te obligan, bueno, como un Jacobo en el pasado, lo obligan a creer en lo que hay en el libro. Exacto. En la ciencia, lo que se puede comprobar y ver. Pero no sean ilusos. La magia también se puede ver, solo si tú quieres, si estás dispuesto, si estás... Bueno, pero sí es otro... Esos son temas que vamos a tocar más adelante. Ahora, pues es aceptar eso, de decir, no, pues nosotros públicamente decimos esas cosas, ¿no? Pero por detrás estamos bien asesorados por este tipo de personas. Tienen a Pachita ahí tomando el té, cabrón. Así fue como sucedió Pachita. que se conocieron. Sí. Ahora, ¿qué pasa después? Ya sabemos, vamos a volver a entrar a esta historia. Jacobo asiste a las operaciones de Pachita. Esto es muy importante porque después vamos a tener el tema de Pachita. Y ahí les voy a decir unas cosas que van a estar gruesas. De las habilidades, supongo. De Pachita. las habilidades de la magia que ella hacía. Que... No solo las vamos a mencionar, bueno, yo supongo y quiero, porque yo también lo estoy enseñando con ustedes. Quiero saber cómo funcionan, o sea, bajo qué reglas se rigen, cómo llegas a ese nivel. No solo mencionar a Pachita hacía esto, porque ahí está el libro de Jacobo, ahí está todos los relatos de Jacobo, donde decía cómo, más bien qué hacía. Pero yo quiero saber el cómo sí, güey, el cómo. Sí, les voy a decir como, bueno, ya sabes tú y varios de aquí ya lo había mencionado anteriormente,
Pues yo estoy adentrado en todas estas prácticas. Sí. Entonces les voy a ir diciendo cómo funciona, no les voy a decir de todo, pero sí les voy a decir cómo funciona y así, para que pues... No había captado que sí, eso. No, obviamente no cosas malas, obviamente. No me Muy dedico a lo malas, malo. Muy malas, sí. Si me dedicara a lo malo, no pudiera tener a la persona que esté aquí al lado. Ah, es que Y que ellos no van a saber ni... Hay una novedad y es en el set hay una figura que nos protege. Bueno, que le traerá abundancia. Mi gran San Cipriano. Pero, vuelvo a lo mismo. Jacobo se adentra, ¿no? Ya sabemos que Pachita hacía sus operaciones sin instrumentos quirúrgicos, en un lugar completamente Sin sanidad, séptico, güey, sí, exacto. séptico, y con un solo cuchillo, y llegaba a materializar órganos y después hacía el trasplante de órganos a las personas. Cerraba la herida casi con un... Y las personas conscientes, sin anestesia, etc. Entonces, Jacobo se metió a estudiar todo esto, armó teorías como la mencionada teoría sintérgica y la latiz, que es que nuestro cerebro, básicamente y a grandes rasgos, es que que hay una... Somos como, a lo que yo recuerdo, todo lo que existe en la realidad es como una base de datos, y nuestro cerebro es una pequeña parte de él. Todos son una pequeña parte de él, sí, uniéndose en uno mismo, que era la latiz, y podemos modificar la realidad porque somos parte de eso, todos esos códigos. O sea, básicamente dice que sí, todos estamos precisamente, y de esto va a surgir otro experimento que ahorita les vamos a contar. Todos estamos precisamente interconectados sintérgicamente entre las cosas y nosotros. Sí. Que nuestro cerebro forma el campo de realidad que estamos viendo. Exacto. Al interactuar con la latiz. Y la latiz es algo que Jacobo no supo explicar, pero les voy a explicar. Porque yo soy más inteligente que Jacobo. Es una... no te... ¿Qué cabrón, Bueno, no, pero es que a Jacobo sin hacer de menos su trabajo, porque pues, tan solo él ya lo hizo, yo no he hecho ningún trabajo. Sí, estamos retomando algo que alguien... Pero Jacobo, todas las teorías y experimentos de Jacobo solamente es la puntita del iceberg, o solamente es la primeritita capa de todo lo que hay realmente. O sea, toda su gran obra solamente es el comienzo. Se está dando la introducción, es el prólogo. Es la puerta de entrada, y ni siquiera la has abierto, ni la has tocado, ni te has acercado a ella. ¿Qué hay después de eso? O sea, es la introducción a un libro. Es el comienzo. A ver, vamos a tocar más temas sobre esto y se los voy a explicar más detalladamente. Perfecto. Entonces, Jacobo dice que nuestro cerebro es capaz, en cierto estado físico y meditabundo, conectarnos con esta latiz, que es algo que nos rodea a todos y de lo que está hecho todos. Digamos que es una energía que está aquí en todos lados y nosotros estamos dentro de ella, como cuando te metes al agua o a una alberca. Es lo que estaba pensando, que él lo representaba mucho como... Es que él en ese tiempo, que yo tenía entendido, era todavía muy metódico. Entonces él lo representaba como datos, refiriendo a nosotros como si fuéramos una computadora. La computadora tiene sus códigos para poder funcionar, pero hay un código que maneja a todos, y ese era algo que Jacobo no pudo explicar. Era esa supremacía que estaba arriba de nosotros, pero nosotros podemos acceder a eso. Sí, a través de un estado específico de ondas cerebrales. De paz, algo así lo mencionaba, como una paz extrema que hacía que tu cerebro olvidara todos esos limitantes que tienes día a día. Entonces podía recordar que tú eres parte de la latiz, o sea, tú eres eso, y eso eres tú. Y por lo tanto, lo puedes manipular. Ajá.
Entonces, a grandes rasgos, esa es la teoría sintérgica. La desarrolló a partir de Pachita, pero también hay otro experimento, hay otras cosas que a mí también me llaman mucho la atención, que no se hablan tanto, que es el potencial humano, el potencial del cerebro humano. Entonces, Jacobo puso la base y empezaba a poner las semillas de lo que muchos conocen como disque mal llamados superpoderes, o telepatía, o telequinesis, o la habilidad de ver cosas con los ojos cerrados, hasta viaje astral, piroquinesis, sí, diferentes kinesis. Entonces, él empezó a poner la base científica de eso. Y eso es lo que a mí también me agrada mucho. De hecho, lo del potencial humano, empezó a surgir después de hablar con Pachita. O sea, terminó su etapa que conocemos de los experimentos con Pachita, las experiencias, wow. Cuando ya se alejó el de Pachita, es que empieza a hacer estos experimentos, sobre todo en niños. Verga. Verga. Sí, entonces, por ejemplo, uno de ellos, del potencial humano, es la telepatía, güey. Justo pero estábamos hablando de 11 en el capítulo anterior. Ándale. Que se comunicaba sí, a través que de la telepatía. la hacía, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? ¿La hacía? Sí, que la hacía entrenaba, perdón. Entrenaba a niños para poder desarrollar estas habilidades en el campo. Eso sí existió, güey. En el campo de guerra, sí, güey. Entonces, ¿cómo se conecta Jacobo Greenberg con la CIA y con los experimentos tipo 11, tipo Stranger Things, y con el lado astral? Bueno, se conecta por dos cosas. Una, Jacobo hacía también experimentos con niños para desarrollar en ellos sus habilidades. Más que un experimento, era como un entrenamiento. Una tortura, güey. No, hombre, no, o sea, entrenaba a niños con ciertos ejercicios, actividades en un jardín para que empezaran a desarrollar, por ejemplo, la visión extraocular, que es ver con los ojos del cuerpo astral. Por lo tanto, se podían vendar los ojos, pero seguías viendo, o ver con las manos. Se podía vendar los ojos completamente tapados y con las luces apagadas y de noche, y con la palma de la mano abrían un libro y ponían la palma sobre la página y empezaban a leer qué decía la página, a ver qué decían las letras, los libros, el dibujo. Lo empezaban a hacer. Eso es gracias a los ojos astrales. Pero Jacobo tenía la teoría que también se podía ver con otras partes del cuerpo, como si el cuerpo mismo fuera un escáner para ver otras cosas. Y esta habilidad yo la he notado en yogis de la India, que pueden, con años y años de meditación constante y profunda, diario, logran dos cosas. Uno, la levitación, o dos, poder ver con los ojos cerrados. Por ejemplo, déjame ver qué hay debajo de esta portada. Dice introducción, tal y tal y tal, tal y tal. O sea, todo este tipo de cosas. Y Jacobo ayudaba a desarrollar estas habilidades en los niños. Todo este conjunto de experimentos se llamaba potencial humano, y sobre todo el de la telepatía, él lo llamaba el potencial transferido. ¿A qué se refiere esto? ¿Has visto el experimento de las partículas de luz y se llama experimento de las rendijas, que es las partículas de luz las mandan a través de una rendija, y cuando no hay un observador, cambian toda caen del otro lado como quieren. Pero cuando hay un observador implicado, crean una realidad de la forma de la rendija. Sí, para simplificar eso. Esa es la base también de la teoría sintérgica. Pues de que el observador controla la realidad. Exacto, es lo que mencionaba Jacobo con la latiz.
básicamente nosotros, al ser parte de todo esto, y todo esto ser parte de nosotros, nos hace como un sistema, o sea, todos somos todo. Así yo lo tomé. Lo que pasa con estas, lo que se llaman, ¿sí son átomos? Son partículas. Partículas. Estas partículas, cada que la veía una persona, podían representar la figura o la sombra de las rendijas, pero cuando nadie las veía, hacía lo que le dieran su puta gana a las pinches partículas. Entonces ahí entra un nuevo campo que justo Jacobo, esto no es tan viejo, de hecho no tiene tantos años que se descubrió, güey. No tiene mucho. Fue antes lo de Jacobo que yo tenía entendido. La verdad te mentiría si te digo que lo de Jacobo fue antes o después. Sigue siendo el Pero mismo trayecto, güey. Es exactamente la misma base. Entonces, si tú tomas una de estas partículas, la partes por la mitad y la mandas al otro lado del universo y tú te quedas con esta, al momento que tú giras con la que te quedaste, al mismo tiempo y al otro lado del universo también gira la parte que cortaste. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se fomenta más la teoría de que todos estamos interconectados y que no pierde vínculo de conexión a pesar de que ya no están juntas físicamente. Como los güeyes que empezaron a... Es como los árboles, güey, los hongos. Justo, bueno, pero hubo un experimento entre dos hombres, uno francés, no sé, como Brasil, alguna nacionalidad como estas, y otro güey empezaron a relacionarlos poco a poco para después distanciarlos y hubiera una reacción en el cerebro. Creo que les ponían más bien... es que no recuerdo cómo era el pinche experimento. A eso voy. Es el potencial transferido de Jacobo. Entonces, te digo, es como los árboles, que aparentemente están separados, pero debajo del suelo todos están interconectados por sus raíces. Están todas... Y también ayudan a esa interconexión las raíces de los hongos. Hacen interconexiones entre los árboles y mandan respuestas energéticas, o sea, impulsos de energía entre toda la red, y hay una compleja comunicación debajo de la tierra entre árboles, plantas y todo. Y cuando un árbol está mal, los demás árboles cercanos le mandan como energías, proteínas y la chingada a través de las raíces para que ese árbol se mejore. Entonces es una interconexión total que también existe entre seres humanos y en todo lo que hay, no necesariamente físicamente como raíces, pero sí por vínculos a través de energía. Entonces, ¿qué funciona igual que estas partículas que cortamos y lanzamos? Los cerebros. Los cerebros funcionan similar. Y Jacobo lo que hace es el siguiente experimento. Toma a dos personas, o sea, una pareja, ya sea madre e hijo, esposa y esposo, hermano y hermana, dos mejores amigos, dos novios, dos personas que tengan una relación y un vínculo muy fuerte y estrecho, ¿sí? ¿Para qué? Para que funcione más el experimento por la interconexión más fuerte que tienen. Mientras más conoces a la persona, más bien mientras más fuerte sea el vínculo, más interconectado, por así decirlo, estás con esta persona. Sí, se fortalecen los vínculos. Entonces, a estas dos personas las pone en dos cabinas. Ojo, ambas cabinas por fuera están recubiertas como con una capa, no recuerdo si es de aluminio o de cobre, me parece, pero tienen una capa por fuera para evitar que cualquier onda electromagnética exterior que pueda entrar y que esté completamente aislado. Los ponen en dos cabinas separados y a estas cabinas le quitan todo distractor o estimulante sensorial. Entonces los ponen en dos cabinas separados, todo oscuro, sin nada de ruido, sin nada de luces, sin nada de nada,
ni tacto, le están aislando los 5 sentidos. Le tratan de aislar los 5 sentidos sin nada de olores, sin nada. Los aíslan totalmente sensorialmente. Entonces le colocan electrodos en el cráneo para hacer un encefalograma y ver cómo está reaccionando el cerebro. Entonces a una persona le ponen en su cabina un foco rojo prendiéndose enfrente de sus ojos, y ese es el único estímulo sensorial que tiene. Entonces en el encefalograma marca, está teniendo un estímulo, está teniendo un estímulo en esta zona del cerebro que se encarga en la reacción visual, o sea, está viendo el foco rojo que se prende y se apaga. Y la persona del lado de la cabina no le ponen nada, pero su cerebro en menor medida, pero también marca como si él estuviera viendo también ese foco. ¿Cómo se dice esta mierda? Está detectando lo mismo que el otro cerebro, o sea, está viendo... O sea, está detectando lo mismo que el otro cerebro, pero no tiene nada, no tiene foco, no tiene nada sensorial que lo estimule. Entonces, su encefalograma también marca el mismo estímulo, digo, en menor medida, pero también lo marca. Básicamente, sí, se están comunicando los cerebros sin decir nada. Básicamente se están comunicando los cerebros, y esto que lo llamaba Jacobo, potencial transferido. O sea, el potencial de mi cerebro lo puedo transferir esa información a tu cerebro. Por eso es un potencial transferido entre cerebro y cerebro. Pero es una conexión muy independiente, por lo que yo entendí, es muy independiente a lo físico, güey. Sí, es independiente. Pero, fíjate, la gente va a decir, bueno, a lo mejor eso no sucede, o nada más es bajo experimento. Güey, lo vivimos a diario. No sé si te ha tocado o te ha sucedido que estás pensando en una persona, fulanito, y en ese momento te marca. Y, no mames, justo estaba pensando en ti ahorita. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, pues te hablé porque también como que me entró necesidad de hablarte. Eso estás haciendo telepatía, güey. Potencial transferido, si lo quieres llamar. Se están comunicando sus cerebros. Sus cerebros se están comunicando. Y tú lo que sentiste como una idea de, le voy a marcar a fulanito. Es su propio... Esa persona estaba pensando, fulanito, ¿cómo estará? Y no sé qué, ahorita le marco, es que ando ocupado, pero fulanito, ay cabrón, ya me marcó. Hace poquito, no me ha pasado cosas así, o contadas en la vida, pero hace unos días yo soñé con una persona, y le mandé mensaje, le dije, no, pues sabes que soñé contigo, y ella igual esa persona soñó conmigo. O sea, ¿tiene algo que ver o simplemente es una reacción del cerebro a otra cosa diferente? Sí, tiene que ver, similar con lo que estamos hablando del potencial transferido, nada más que ahí entra el lado astral. Es un poquito diferente, porque es más relacionado con un poquito de viaje astral, pero como era un sueño, o sea, siempre que sea un sueño, tiene que verse involucrada la dimensión astral, porque ahí es donde soñamos. Sí. En cierto nivel de la dimensión astral y en cierto nivel de profundidad de nuestro cerebro, de sueño profundo. Ahora, retomando esto del potencial transferido, aquí entra otra teoría que yo tengo, que a lo mejor ya la he visto por ahí, a lo mejor no existe. Bueno, algunos saben que yo he estado estudiando psicología, pienso volver a retomar la carrera y me gustaría teorizar y escribir unas teorías por ahí que ojalá luego se publiquen en forma de artículo o de libro, que es precisamente, a ver, gente, yo en persona he visto a una persona mover un objeto sin tocarlo, lo que coloquialmente le dicen telequinesis. Sí, yo también lo he visto. Mover un objeto sin tocarlo intencionalmente. O sea, quiero mover el vaso, coloca su mano y lo mueve. Yo lo he visto. Entonces yo tengo la teoría de que
hay dentro de diferentes ramas de ocultismo, una de las bases de este conocimiento oculto, de las ciencias ocultas, del esoterismo y demás, se maneja que hay una persona que se llama Hermes Trismegisto, o Hermes el 3 veces grande, que era una persona que dejó un compendio de enseñanzas metafísicas, mágicas, esotéricas y ocultistas. Y estas enseñanzas las han utilizado muchas civilizaciones, magos, organizaciones, etc. Ha sido como un baldor, güey. Ándale, como un baldor de las matemáticas. Y una de estas nos dice, uno de estos parámetros que él dejó nos dice que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. O sea, y aquí va una cachetada para los que dicen que la Tierra es plana, o que es cuadrada, o no sé qué chingados. Estamos bajando por pendejos. Sí, la neta sí, güey. ¿La Tierra es plana o es redonda? Ninguna. Pues, bueno, aparte de que es ninguna, solo tienes que verte a ti mismo, tus células, tus moléculas, tus células, tus células, ¿son planas o son redondas? Tienden a ser redondas. Tus ojos son planos o redondos, tienden a ser redondos. En la naturaleza, ¿cuántos ángulos cuadrados hay? No hay mucho, realmente. La mayoría de las cosas son redondas. Incluso una piedra que termina así, picuda, si la checas bajo un microscopio, la punta va a ser redonda. Entonces, en el universo todo tiende a lo circular. Y por lo tanto, un planeta, siguiendo la tendencia natural, puedes deducir que es redondo, que es esférico o una forma similar. Hay una razón por la que el universo tenga esta tendencia circular, güey. O sea, como un... Sí, pero no la puedo decir ahorita. Ah, bueno. Y yo tengo la teoría de que, mira, los planetas tienen campos electromagnéticos alrededor, que sale de su centro y gira y vuelve a entrar por debajo y vuelve a salir por el centro. Sí. Como una red que va... exacto. Entonces, pues ya está también creo que comprobado por la ciencia que estos mismos campos electromagnéticos los tienen los seres humanos. Sí. De hecho, me recuerda mucho la imagen de un agujero negro. No sé si lo has visto, que en realidad... Sí. Sí, que está mucho. como... Ajá. Sí, aquí la voy a poner esa imagen. Pero... esta constante también se repite en los seres humanos. O sea, los seres humanos tenemos un campo electromagnético a nuestro alrededor. Sale de nuestro núcleo y nos cubre a nosotros. Así es. Entonces, la teoría que yo tengo más científica o con base sobre la telequinesis es que el ser humano ocupa físicamente energía, que por ejemplo saca a través de la comida, a través de los alimentos sacas energía para reponerte, a través del sueño sacas energía para recuperar tu cuerpo, hasta y diferentes tipos de energía que hay, que también la puedes sacar a través de respirar, prana, a través de meditación, a través del sol, a través de etcétera. Pero hay muchas fugas energéticas en los seres humanos, o sea, fugas energéticas pueden ser pues vicios, pueden ser una sexualidad mal llevada, pueden ser emociones descontroladas, pueden ser diferentes cosas que causan esta fuga de energía. Entonces, si un ser humano es estable energéticamente, puede como acumular esa energía o sobrecargarse de energía. Como si estuvieras... Generalmente los humanos somos como un barril con hoyitos que no deja que se llene y que se va filtrando, que se va filtrando, pero si tú nos presentas que este barril que somos nosotros, le ponemos un parchecito aquí, por acá, por todos sus inconsistencias, el vaso por fin va a estar lleno y va a ya no hay fuga, ajá. Y tener un mayor control de tu se llena energía. Todo de esa agua. Y ahora tú puedes incluso conectarle una manguera y como ya hay tanta agua, puedes disparar esa agua a presión, en chorro. Y esperar a que se vuelva a llenar. Entonces, si tienes un superávit o una sobrecarga de energía en tu cuerpo,
puedes lanzar la presión en todo objeto que esté dentro de ese campo electromagnético tuyo. Por ejemplo, si ese campo electromagnético mío abarca 1,5 metros, cualquier objeto que esté dentro de ese 1,5 metros, yo con mi energía, sobrecargo de energía, la concentro y la lanzo. Y puedo mover cualquier objeto que yo quiera que esté dentro de este campo electromagnético de mi cuerpo. Siendo así presentada como telequinesis. Ajá, coloquialmente llamada como telequinesis. Pero en realidad es un juego de polaridades entre... Es un juego de energía. Es un juego de energía. Sí, muy interesante porque parece mucho a una teoría entre imán e imán, pero con polos opuestos. Algo así. Tú avientas, sí, es un contacto entre polos opuestos de campos electromagnéticos, de la Tierra al objeto y tú. Pero en realidad el campo electromagnético del objeto generalmente va a ser el de la Tierra, porque no tiene un... Oye, pues. Que no se mojen los dedos. Después de una tirada de agua, seguimos. Entonces, güey, esa es la teoría que yo tengo. No sobre la existencia de la telequinesis, sino de su funcionamiento. Cómo funciona. Ajá. Sí. Bueno, está por comprobarse, ¿verdad? Hay que hacer experimentos y etc. Con ustedes. Ahora, este tipo de experimentos, como vuelvo a mencionar, también los hacía Jacobo Greenberg con estos niños. Les hacía ciertas meditaciones o así para que pudieran desarrollar habilidades como las que acabamos de mencionar. Y aquí es donde también conecta con la CIA. ¿Por qué? Porque Jacobo Greenberg, este experimento de potencial transferido de cerebro en cerebro, lo que te acabo de decir, lo quería generar ahora a gran escala. O sea, que una persona en la India y una persona en México llevaran al mismo tiempo este experimento a cabo para ver si existía el mismo potencial transferido. Era eso lo que yo te quería, lo que yo me refería. Entonces, y bueno, no lo sé. Lamentablemente, justamente cuando se iba a llevar a cabo esto, Jacobo, ya sabemos, desaparece, nadie lo encuentra. De repente pues se dan cuenta que su esposa trabajaba para la CIA. Y no solo eso, que en el aeropuerto donde estuvo Jacobo Greenberg había agentes de la CIA. Sí, lo recogieron agentes de la CIA. O sea, no, bueno, crean lo que ustedes quieran, como siempre, pero mucha coincidencia, ¿no? Que más de 3 agentes de la CIA estén relacionados a una persona desaparecida. Ahora déjame decirte, la CIA, no sé si recuerdas que hablamos de los experimentos de Stargate. Básicamente lo que hacían en la serie de 11 a los niños, sí, pero en la vida real. Para la guerra, ¿no? De la guerra soviética, la chingada. Sí. Stargate fueron unos experimentos de la CIA, ya hablamos de eso en capítulos anteriores. La CIA desclasifica estos documentos de, sí es real, miren, aquí está la desclasificación de estos documentos. A todos les vale verga. A todos les vale verga. Oh, sorpresa, dentro de estos documentos, Jacobo estaba colaborando y trabajando para la CIA en los experimentos de Stargate. O sea, como le dan crédito, güey. Sí, o sea, tienen los nombres de las personas que trabajaron, güey, porque pues ya desclasificaron el documento. Y Jacobo Greenberg Silverbaum trabajó encubierto para la CIA. O sea, iba y venía a Estados Unidos, pero cuando él iba era para ir a trabajar en los laboratorios de la CIA sobre todo esto. Pero como era clasificado... Venía acá y lo hacía públicamente para... No lo hacía público, más bien... O sea, no... Acá publicaba ciertos trabajos, pero nunca dijo él que trabajaba para la CIA. Hasta que se desclasificó el documento hace algunos años y vimos que ahí está el nombre de Jacobo como uno de los que llevó a cabo los experimentos. Chambea mucho una persona desaparecida, ¿no? No, o sea, esto lo hizo antes de desaparecer, güey. Ah, la verga. Ya no salía ningún documento después de su desaparición, güey. No. Ninguno. Yo o sea, pensé esto que sí fue... iba a salir así como un... No, esto fue antes de... Incluso antes de los 80s. Verga.
Sí, antes de los 80s. Por ahí 80s, Y 90s, 80s. Este güey ya tenía sus investigaciones acá con la CIA, mientras acá publicaba todo lo que sabía. Ajá, algo así. Entonces, así es, gente, como se conecta Jacobo Greenberg con el lado astral, con la CIA y con... ¿qué? Con la CIA, Jacobo y Once. ¿Qué tiene que ver estos tres personajes? Pues básicamente que Jacobo llevó a cabo todo eso, pero en la vida real. Todos hacían lo mismo. 11 es la representación ficticia para que ustedes y yo, podamos imaginarnos o hacerlo presente, aquí en la cabecita. El lado astral es la explicación de cómo se dirigen estos experimentos, estas habilidades humanas, porque no crean que, o sea, son humanos, es un potencial humano real. Y Jacobo es la persona real de cómo vino a enseñarnos que sí se podía, güey. Bueno, cuando lo iba a enseñar, justo cuando lo iba a enseñar de verdad que nos iba a caer al hocico a todos, desapareció, entre comillas. Pero pues sí, él fue la representación física de que sí. No todo es lo A ver, güey. Ya. Sí, alto, ya. No, te iba a decir. Bueno, nuevamente hacemos la invitación, gente, a que se suscriban, le den like, lo compartan, a que nos sigan en Instagram. Si pueden, mándenos un mensajito contándonos alguna anécdota, alguna experiencia que ustedes tuvieron, que sea real, obviamente. Por favor, los queremos hacer más partícipes de estos videos, de esta comunidad. Queremos generar una comunidad. Suscríbanse, banda, no sean ojetes. Y, güey, en el siguiente... idiotas, perro. En el siguiente capítulo, ¿de qué te gustaría que habláramos, güey? Ya tocamos el lado astral, el potencial humano. O sea, le dimos una repasadita por encima, sí. Créeme que falta un chingo de cosas. O sea, tan solo de los temas que llevamos en estos 3 capítulos, 4, güey, de eso nos da para años de estar hable y hable de eso. Entonces, pues, ¿de qué te gustaría, güey, que habláramos? Pues mira, aquí tengo aquí he visto uno de Pachita, güey. Aquí está. Justo de Jacobo. ¿Quieres que hablemos de Pachita? Pues ya que lo tocamos, güey, podemos... Porque si nos metemos a ese tema, güey, ya nos vamos a empezar a meter en temas de... Perico, güey. También. O sea, ya nos empezaremos a meter en temas de... Política. No, güey. De magia, güey, de magia oscura, de magia blanca. Pues como no tenemos tiempo para preguntarles a ustedes, porque ni siquiera hacen acto de presencia, malditos perros. Yo creo que sí, güey. Yo creo que sí nos vamos... Pachita, y de ahí nos arrancamos con cosas de magia. Sobres. Pero ponemos las bases así bien. Sobres. Nos tomamos poquito a poquito. El tema poquito a poquito. Sí, poquito a poquito, porque, güey, no vamos a alcanzar, güey. Como dos episodios. Llevo 5 años estudiando todo eso y no nos va a alcanzar una hora para hablar de eso. Para que nos den 8 visitas. No, ya nos van a dar nada, güey, tranquilo. Entonces... Muy bien. El siguiente episodio, hablando de Pachita y profundizando cómo era que hacía sus operaciones, superpoderes, operaciones. Entonces, pues muy bien, güey. Yo creo que vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí. Es un poco corto porque no lo explicamos, güey. Es el segundo intento de este episodio. Porque después de desaparecer un mes y no tener constancia por X o por Y, justo volvimos a grabar hace 2 fines de semana. ¿Sí fue hace 2? No. ¿Hace 3? Hace como 3 fines de semana. 2 meses que no grabábamos. Y lo grabamos, pero el celular, la verdad, está chaqueteando, está fallando por todas partes. Entonces... Sí, a ver, gente, mientras más se suscriban y así, más podemos en algún punto llegar a monetizar y más calidad de contenido pues les podemos brindar, porque es algo que queremos, o sea, realmente queremos darles una buena calidad de ojalá vieran de contenido. El trípode en el que están ahí paraditos. Ojalá, no tiene una antena, está todo chueco. Y pues, los audífonos, los micrófonos apenas nos funcionaron. Apenas se sirven. Apenas nos funcionaron. Entonces, pues yo creo que sí, güey, deberíamos de... Va a ser más constante, eso sí es un hecho. Sí, va a ser más constante. Güey, ¿qué te parece si el siguiente fin de semana
Nos ponemos otra pedota. Nos ponemos una pelota. No, el siguiente fin de semana, güey, ¿qué te parece si grabamos uno? O sea, un episodio, pero más chill. O sea, haciendo aquí entre nosotros, güey, una carnita asada tranqui, güey, unas cervecitas, hablamos, comemos mientras echamos el episodio. ¿Podemos hacer eso? Cotorreamos. Sí. Pero volver a hacerlo cuando haya más gente y hacer uno en vivo, güey. Para poder leer en vivo también sus anécdotas. O los dos, uno grabado y luego otro en vivo. También. El problema es que ahorita tenemos 8 personas. Y en vivo. Pedo, tú no te agüites. O sea, yo estoy hablando porque, a ver, vamos ahorita a grabar más videos, pues, entre esta semana. Quién sabe si para cuando ya esté ese video ya haya más suscriptores, más gente. No, quién sabe, va a haber. Bueno, sí, va a haber, es un hecho. Esperemos con que tenga 50, güey. Y todavía no les he contado mi historia de que casi me mató en la moto, güey. No, sí fue. No lo conté, güey. Acuérdate que regrabamos y corté esa parte. Es que les digo, tenemos un chingo de fallas aquí. Hay muchas cosas. Tuvieron que ver alienígenas, ovnis, brujería, maldiciones, de todo. Vamos a hablar en este momento podcast. Malas intenciones. Y si las hay, es para los que creen que la Tierra es plana. Pónganse vegas. No. Con esto nos despedimos. Es un poco corto el video por eso, porque tocamos el tema en putiza. Más bien nos pusimos ahora más centrados, ¿no? También. Antes que me lo aventé y cotorreábamos mucho, güey. Exacto. Pero bueno, también una disculpa si se escucharon nuestras masticadas. Teníamos hambre. Y dijimos, güey, pues hay que grabar y comer, güey. Pues, ¿qué tiene? ¿De qué son acá? Si ni siquiera dan like. Ya, cabrón. Bien verdad. Gente bonita, muchas gracias. Apoyen el video, los queremos. Like, cuídense. Y adiós. Y nos vemos. Para ustedes unos días, para nosotros unos minutos. Bye, gente.